Estamos felices de estar aquí, ¿sí o no? Contentísimos de poder adorar a nuestro Dios. El día de hoy vamos a hacer un receso que va a ser por las próximas 4 semanas de nuestra serie en el libro de Apocalipsis, porque estamos en campaña aquí en Emmanuel Faith, por lo menos en el ministerio en español. Si ustedes recuerdan, en el mes de junio nuestra campaña fue de oración y de ayuno, y algunos de nosotros estuvimos muy involucrados en eso, por eso nos vemos más flaquitos. Yo ya gané mis kilitos por el fin de semana pasado. ¿Cuántos disfrutaron su fin de semana pasado en la playita, carnita asada, toda la historia? Es bonito celebrar, ¿verdad? Que sí, que tenemos esta libertad. Gracias a Dios por este país y la bendición que tenemos de tener la libertad de adorar al Rey en público, y así como lo estamos haciendo ahorita en completa libertad. Entonces, eso fue el mes pasado. Este mes estamos en una nueva campaña, igual de espiritual, pero esta vez, en este mes de julio, nuestro deseo es pasar tiempo con amistades, con amigos, con familiares que no conocen a Jesús, que no nos ven mucho porque nos la pasamos a veces nomás en la iglesia. Entonces queremos en este mes de julio pasar tiempo con ellos y hacer nuestras mejores enchiladas o el mejor molito, o ir al Starbucks y pasar tiempo con ellos. Simplemente pasar tiempo con ellos y permitir que el Señor haga su obra. A lo mejor y el Señor te da la oportunidad de invitarlos a que puedan ser parte de nuestra celebración en el primer servicio de agosto, en donde sería genial que cada uno de nosotros trajéramos un amigo, una amistad a este lugar para que escuchen la palabra del Señor. Pues en esta campaña vamos a estar viendo una nueva serie que se llama Mesas Sagradas. Para el cristiano, los alimentos no es algo que solamente hacemos como es parte de nuestra necesidad y de nuestra rutina, sobre todo cuando estamos en el contexto de la familia de Dios. Todos y cada uno de nosotros aprendemos que somos invitados a participar de la mesa del Señor, y el día de hoy vamos a estar continuando con nuestras Biblias abiertas en Primera de Corintios, el capítulo 11, del verso 17 al 34, estudiando la importancia que es tener comunidad alrededor de la mesa. Hoy vamos a hablar de que es importante para ustedes y para mí vivir apreciando a la iglesia de Dios, pero no como una institución, sino como la familia de Dios. Di conmigo, familia. Today we're going to talk about the importance of appreciating God's church, not as an institution, but as God's family. Pero antes permítanme preguntarles, ¿están listos para escuchar de la palabra del Señor? Verán, en nuestros días la gran mayoría de personas en nuestra sociedad viven vidas aisladas y viven vidas apartadas de los demás. Hoy nuestras nuevas generaciones más que nunca están distantes de incluso personas de su misma edad. No muchos de ellos tienen amigos, no muchos de ellos tienen relaciones de amistad y de noviazgo. Inclusive, aunque no es algo que nosotros promovemos y que valoramos, al contrario, va en contra de el plan de Dios. Pero esta generación, los expertos están sorprendidos que son una generación, la generación joven, que ni siquiera tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Tú y yo decimos que bueno, pero por otro lado, la razón por la que los expertos se asustan y se perturban por esto es porque esas personas muy probablemente no van a llegar al matrimonio, no van a tener hijos, porque viven muy aislados los unos de los otros, aunque se sienten muy conectados por sus aparatitos. La cosa es tremenda. Yo el día de hoy se me olvidó mi teléfono y me siento libre. No sé ni la hora que es y siento que tengo una tremenda libertad. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú te sentiste con la libertad de dejar tu teléfono en tu casa? ¿Sabes? Muchos de nosotros vamos por la vida completamente aislados de los demás. Ya no sabemos hablar con la gente, y no porque hablen un idioma distinto al nuestro, sino simplemente no sabemos platicar.
Vivimos en la era de las redes sociales, vivimos en la era de los audífonos, vivimos en la era del yo primero. Dicho sea de paso, algunas veces has andado en el mercado o en la segunda o en la Ross, qué sé yo, buscando algún producto y te encuentras con la clásica persona que va hablando con alguien más mientras está haciendo sus compras, pero está hablando con ese alguien más por teléfono. ¿Te has topado con eso? De seguro llegan con el mandado completamente equivocado, pero sentimos que vamos a aprovechar el tiempo mientras estamos de compras. Pero estas son las cosas que nos perdemos. Nos perdemos la oportunidad de interactuar con gente de carne y hueso que están ahí con nosotros. Ya no vemos a los otros compradores a los ojos. Ya no decimos con permiso o buenos días o buenas tardes, porque estamos platicando con alguien 3,000 millas de distancia. En lugar de interactuar con el cajero, de poder platicar con él buenos días, buenas tardes. Si le dan un trato amable, decir gracias por ese trato amable. ¿Cuál es tu nombre? Y luego te empiezas a topar con esa persona y después a lo mejor la puedes invitar a la reunión del 3 de agosto. Pero no sabemos hacer esa clase de cosas. No es porque seamos introvertidos. No estoy tratando con una cultura de introvertidos aquí. Los latinos somos muy relacionales, pero estamos perdiendo ese nivel relacional. Andamos muy enfocados en lo nuestro. Y nos olvidamos que estamos rodeados de personas. Y lo querramos o no, somos personas, somos seres muy relacionales y tenemos una necesidad relacional muy, muy grande. Y quizás nunca lo habías pensado así, pero Dios diseñó el cristianismo para que podamos no solamente crecer, sino también para que podamos madurar en comunidad. Un cristiano aislado no puede crecer. Puede conocer más Biblia, puede tener a lo mejor una vida de oración personal más intensa, pero no puede crecer, no puede madurar aislado de otros cristianos. ¿Cómo vas a poner a prueba tu amor? ¿Cómo vas a poner a prueba tu paciencia? ¿Cómo vas a poner a prueba cada uno de esos atributos, de esos frutos del Espíritu, a menos que esté rodeado de otras personas? Es vital, es importante para ti y para mí crecer en el Señor, pero para eso ocupamos a personas a nuestro alrededor. Sin embargo, muchas iglesias locales, como la iglesia del primer siglo en la ciudad de Corinto, no sabía apreciar a la familia de Dios. Tanto así que el apóstol Pablo les dice en 1 de Corintios 11:17: no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones hacen más daño que bien. Imagínate, piensa en esto por un minuto. Imagínate, vas a una iglesia y en lugar de ser bendecido sales bien desilusionado. Esa era la experiencia de la iglesia de Corinto. Esa era la experiencia y ha sido la experiencia a lo mejor de muchos cristianos, a lo mejor tu misma propia experiencia. Pero el día de hoy tú y yo tenemos que aprender a apreciar a la familia del Señor. Bueno, así eran las reuniones en la iglesia de Corinto. En las reuniones de Corinto se creaba división. En las reuniones de Corinto se abusaba de la mesa del Señor. En las reuniones en la iglesia de la ciudad de Corinto se hacía un gran desorden y se avergonzaba a los creyentes que tenían menos, menospreciando así a la iglesia del Señor. Por eso el apóstol Pablo les dice en el versículo 22: ¿acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? Ese es su propósito, avergonzar a los demás. Mis hermanos, no podemos nosotros darnos el lujo de menospreciar a la iglesia de Dios, pues el Señor ha amado a su iglesia a tal grado que ha dado su vida por ella. Por lo tanto, tenemos que aprender a apreciar a la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios somos las personas. La iglesia de Dios no es el edificio. Hemos estructurado en algunas ocasiones nuestra manera de hacer iglesia al grado que
Mandamos a gente de todas generaciones a diferentes lugares, a diferentes salones. Los niños por allá, los jóvenes por allá, los adolescentes por allá. Y nuestros niños están creciendo y no saben estar con nosotros en comunidad. Y luego dejan de venir porque nadie los conoce y ellos no conocen a nadie. No es el idioma. No es el idioma. Si fuera el idioma ya no vivieran contigo. Si fuera el idioma ya no estuvieran en tu casa. Si fuera el idioma ya no vinieran a las reuniones familiares. No es el idioma. Lo que pasa es que no te conocen y no te entienden. Y tú no los conoces y no los entiendes. Y lo mismo pasa en este nivel como congregación. A mí me da un gusto que ya ha pasado el tiempo y hemos podido estar ministrando en el nivel que lo estamos haciendo, pero me doy cuenta que personitas que llegaron aquí como bebés ya son adolescentes, que personas que llegaron como niños ya son jovencitos, que parejitas que llegaron aquí individualmente como solteros y jovencitos ya son un matrimonio. ¡Qué bendición! Pero todo eso se valora y se aprecia cuando ves el valor de la comunidad, cuando ves que hay algo bueno con todo esto que hacemos. Por eso ustedes y yo tenemos que aprender a amar y a valorar a nuestra familia espiritual. We need to learn to love and value our spiritual family. Esto desde luego no va a ser fácil. Dile a la persona que está fácil, que está a tu lado, no está fácil, dile. No está fácil. No está fácil. De veras, no está fácil, pero tenemos que aprender, no tenemos opción. Tenemos que aprender. Así como yo tengo que aprender y apreciar a los nuevos miembros de mi familia. Como ustedes saben, en los últimos 2 años mi familia ha cambiado drásticamente. Pues después de ser 4 personas nada más por un periodo de 20 años, ahora ya somos 6. Y como pueden ver, ya no soy ni el más alto ni el más fuerte, pero quiero creer que sigo siendo el más guapo. Mis hijas no creo que estén de acuerdo. Pero toda esta transición comenzó hace un par de años, cuando mi hija mayor se casó y recientemente mi hija menor. Y así de repente ahora tengo a 2 nuevos miembros en mi familia, a los cuales tengo que aprender a amar y a valorar como al resto de mi familia. ¿Por qué? Porque ahora ellos son mi familia también. Lo mismo sucede con la familia de Dios. Ustedes y yo debemos de aprender a amar a cada uno de los miembros de la familia de Dios. Tú y yo tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo de apreciarnos los unos a los otros, de apreciar a nuestra familia espiritual. Escúchame bien, sin excepción. Di conmigo, sin excepción. Sin excepción. Con algunos se vas a llevar mejor que otros, indudablemente. Pero sin excepción, a cada uno de ellos los tienes que apreciar, los tienes que valorar, los tienes que amar. Y para esto se va a requerir madurez. Pues es imposible tener buenas relaciones con otros creyentes, escúchame bien, sin madurez. Tú piensas que eres muy maduro estando aislado. Tú piensas que eres muy maduro y muy espiritual estando encerrado. Pero la madurez se va a reflejar en nuestras relaciones. Aunque sean poquitas personas que nos rodean, esas personas tienen que experimentar de nosotros apreciación, amor. Tenemos que hacerles saber que son importantes para nosotros. Y para recordarnos estas verdades espirituales, el Señor Jesucristo instituyó la Santa Cena. La Santa Cena nos ayuda a recordar estas 3 verdades esenciales. Primero, que necesitamos la gracia de Dios. Segundo, que hemos sido liberados del poder del pecado. Y tercero, que nos necesitamos los unos a los otros. Yo lo voy a resumir en 3 palabras. Tenemos que aprender a ser dependientes, independientes e interdependientes.
Una persona dependiente, digamos, es un bebecito que depende de todo, que le den de todo, comida, bebida, lo cambien, lo mimen, lo protejan. Esa es una persona dependiente. Un adolescentito ya es una persona que está aprendiendo a la independencia, a ser independiente, perdón. Es alguien que a lo mejor ya a los 16 años se está preocupando por sacar su licencia, que está empezando a preocuparse por, si no trabajar para ganar dinerito, ahorrar su dinerito y comprarse sus propias cosas. Ya está pensando a qué escuela ir, porque es una persona que ya está entrando en ese nivel de vida de independencia. Y algunos de nosotros ahí nos estancamos y pensamos que ya somos maduros porque somos independientes. Pero hay otro nivel que jamás hemos explorado. Una persona realmente madura no se queda siendo una persona independiente. Es una persona que aprende el valor de ser interdependiente. Que así como él depende de otras personas dependen de él. Y que el bien común se enfrenta no solo como individuo, sino en comunidad. Esa es una persona madura. Las personas más maduras en la iglesia no son los que lanzan más versículos. Las personas más maduras en la congregación no son los que ya tienen más años en la iglesia y tienen algún tipo de don de parte de Dios, de sentir y de discernir. Las personas, muchas veces te vas a sorprender, más espirituales son las personas que se saben llevar bien con los demás. Porque no hay nada más importante que el amor. Nada. Nada. Absolutamente nada. Entonces la cena del Señor nos recuerda. Necesitamos su gracia. Que hemos sido liberados del poder del pecado y que nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos. Así como cuando cantábamos hace un ratito, dependo de ti, dependo de ti. Tenemos que entender que en un nivel también nosotros dependemos los unos de los otros. Ahora vamos a comenzar con la primera. Número 1, apreciamos nuestra dependencia de la gracia de Dios cuando participamos de la Santa Cena. Y aquí tenemos que enfrentar una situación. Hay muchos cristianos que no participan de la Santa Cena. Y obviamente tienen sus razones. Pero el día de hoy yo quiero comentarte a ti, enseñarte a ti que la razón por la que nosotros participamos de la Santa Cena. A lo mejor no participas porque no sabes de qué se trata. El día de hoy yo quiero que te des cuenta que esta es la gran lección, una de las grandes lecciones por las cuales participamos de la Santa Cena. Porque es donde nosotros recordamos, reconocemos que somos dependientes de Dios. Todos y cada uno de nosotros sabemos que dependemos totalmente del sacrificio de Jesús. As Christians, each and every one of us knows that we depend entirely on Jesus' sacrifice. Mis hermanos, cuando participamos de la cena del Señor, fíjate, recordamos que sin Jesús no hay esperanza, sin Jesús no hay iglesia, sin Jesús no hay comunión. No hay comunión con Dios y no hay comunión con los hombres. Por eso en 1 Corintios 11:23 el apóstol Pablo le recordó a esta congregación: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y luego dice el versículo 24: y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo entregado por ti. No dice así. ¿Entregado por quién? Entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. El Señor no entregó su vida solamente por mí. El Señor entregó su vida por nosotros, por las personas que están a tu alrededor, por cada uno de ellos. El Señor entregó su vida. Y si amas
tanto a Jesús y si aprecias tanto a Jesús, por eso no debe de ser tan complicado para ti y para mí amar y apreciar a las personas que están a nuestro alrededor. Verás, al comer el pan reconocemos que Cristo es Dios hecho carne. By eating the bread, we recognize that Christ is God in the flesh. Y luego dice el versículo 25, de la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Entonces, de la misma manera que cuando comemos el pan reconocemos que Jesús es Dios encarnado, al beber el vino reconocemos su muerte sacrificial por nosotros. Reconocemos que derramó su sangre para limpiarnos, para lavarnos de todo pecado, para que ya no vivamos siendo influenciados por la culpa, por la desilusión, por la desesperación. Cristo Jesús entregó su cuerpo, y tú sabes la historia. Fue golpeado, fue herido, fue escupido, fue colgado en una cruz. Su sangre fue derramada, su última gota de sangre no quedó en él. Sangre le traspasaron su costado y salió agua. Derramó su sangre para limpiarnos a ti y a mí de todo pecado. Y no importa si tus pecados son rojos o extra negros, el Señor los transforma, los limpia, y queda tu vida, tu ser, como blanca lana, como la nieve. En otras palabras, a menos que aceptemos la encarnación del Hijo de Dios y su sacrificio expiatorio, es imposible para nosotros tener una relación con Dios. Pero ahora la tenemos porque hemos recibido ese sacrificio. Ahora, una vez que tú y yo tenemos una relación con Dios, lo primero que hacemos es bautizarnos. Y espero que a estas alturas la mayoría de nosotros ya nos hayamos bautizado, porque eso es lo primero que hace el cristiano. Lo primero que hace el cristiano es identificarse públicamente con el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo primero que hace el cristiano es decir públicamente: mi vida le pertenece al Señor. Por eso te digo, este no es un rollo individualista, no es la religión tuya y mía. Esto es comunal. Desde el principio te identificas con la familia del Señor y dices: soy un miembro de la familia del Señor. Pero esa no es la única ordenanza. A diferencia del bautismo en agua, que es solamente un evento, la cena del Señor es algo que hacemos con regularidad en las reuniones de las iglesias locales. Algunas iglesias lo hacen cada semana, y honestamente a mí me gustaría que lo hiciéramos cada semana. La tradición de nuestra iglesia es hacerlo una vez al mes. Lo importante es entender por qué lo hacemos, por qué participamos de ello. Uno de los propósitos de la Santa Cena o de la comunión es recordarnos que Jesucristo vino a liberarnos del pecado, que Él vino a darnos nueva vida. The purpose of communion is to remind us that Jesus Christ came to free us from sin and give us new life. Ese es el propósito. Y gracias a ellos somos libres. Somos libres del pecado y de la muerte. Ya no hay grilletes en nuestras manos o en nuestros pies o en nuestro cuello. Ya no le pertenecemos al príncipe de este mundo. Somos libres, le pertenecemos a Jesús. Ahora el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Por lo tanto, número 2, apreciamos nuestra independencia del pecado cuando participamos de la Santa Cena. Por eso cada vez que tenemos comunión, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de examinar su corazón. Eso va a ser muy importante. Tú tienes que
examinar tu corazón delante de Dios, no necesariamente delante de las demás personas. Tienes que comenzar por examinar tu corazón delante de Dios. Y si el Espíritu de Dios te hace saber que tienes que reconciliarte con otras personas, entonces ya no solamente quieres hacer las paces con Dios, sino ahora tienes que hacer las paces con las demás personas a tu alrededor. Te digo, esta no es una religión individualista. Esto no es de soy yo contra el mundo. Esto es más comunal de lo que nos imaginamos. Every time we partake of communion, we have to examine our hearts before our God. Versículo 27. Por tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Sabes, así como la gracia de Dios es celebrada cuando tú y yo participamos de la mesa del Señor, del pan y del vino, también el juicio de Dios se hace presente en la mesa del Señor. Y tal vez algunos de ustedes no participan de la Santa Cena por esa razón. Pero en lugar de ponerse a cuentas con Dios, extienden su tiempo, su periodo de enemistad con Dios. ¿Cómo pretendes vivir una vida cristiana sin participar de la comunión de los santos? Es como decir, ¿cómo pretendes llegar al cielo en donde va a haber este gran festín en la presencia del Señor y no puedes comenzar a tener probaditas del cielo cada vez que participamos de la Santa Cena? Si tú me preguntas a mí, prácticamente me estás demostrando que no la vas a armar. Porque no estás arreglando tu vida delante de Dios y delante de las personas. Estás viviendo una ilusión. No puedes participar porque hay algo mal en ti, tú lo sabes y no lo estás enfrentando. Y Dios lo está haciendo. Dios te está confrontando. Cada mes. Y por eso te digo, a mí me gustaría que participáramos de la Santa Cena mejor cada semana, para ponerme a cuentas con el Señor por lo menos una vez a la semana. El día jueves nos levantamos muy contentos, mi esposa y yo. Un mejor inicio de día no pudo haber. Los dos nos levantamos súper temprano. Y cuando digo súper temprano, no a trabajar, sino nos despertamos día de descanso, se nos vamos a alisar para irnos de campamento, andamos bien contentos que hasta lo que nunca nos vamos a lavar el carro juntos, cantando y toda la historia, y vamos a ir a Chick-fil-A a desayunar, lo cual nunca pasa porque cuando descansamos el Chick-fil-A deja de servir desayuno, creo que muy temprano, como a las 10:30 de la mañana, entonces pues no llegamos. Pero este día hay momentum, vamos a poder llegar, todo está perfecto y de repente todo se colapsó. Y toda esa felicidad que teníamos en un ratito se esfumó. No puedo creer que después de 35 años de ser cristiano todavía no sepa valorar, respetar, apreciar a mi esposa como ella se lo merece. Y que digo cosas tan hirientes que la dañan. Y honestamente, si ese hubiera sido un día domingo, no hubiera tenido yo la libertad de venir y predicar a este lugar. No hubiera tenido yo la libertad de participar de la Santa Cena. Pues le agradezco al Señor que fue en jueves. Y no pasó mucho tiempo para entonces arreglar la situación con ella y pedir perdón y hacerle saber que voy a hacer lo posible para no volver a fallarle de esa manera. Algunos de nosotros ya tenemos esa clase de conciencia, pero algunos de nosotros todavía no. Por eso cuando venimos y llega el momento, el domingo de comunión, ahí es donde no nos podemos escapar.
Ahí es donde somos confrontados y donde vamos a tener que decidir, ¿participo o no participo? Y si no participo es porque todavía no me pongo a cuentas con la persona aquella que he herido, no está aquí, no puedo ir a pedirle perdón y disculpas. Entonces voy a omitir esta vez, pero saliendo de aquí voy a ir allá y voy a pedir disculpas. Y voy a ponerme a cuentas, porque el próximo mes no me lo pierdo. Hay algo que el Señor dice en alguna ocasión, donde Él dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Mira, algo muy similar sucede con la comunión. El Señor dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. La presencia de Dios se hace notar de una manera bien profunda cuando participamos en la Santa Cena. ¿Por qué razón te lo quieres perder? ¿Por qué razón no te has bautizado? ¿Qué es lo que te está privando? Mis hermanos, la bondad de Dios no es licencia para pecar. God's goodness is not a license to sin. Por eso finalmente, dice el versículo 28, así que cada uno debe de examinarse a sí mismo antes de comer y beber de la copa. Pero no para decir: y no la armo, no puedo participar, sino para decir: Señor, perdóname y ten misericordia. Dependo de ti, y el día de hoy me quiero poner a cuentas contigo. Y entonces puedes participar. ¿Te das cuenta? Es un recordatorio de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Finalmente, número 3, apreciamos nuestra interdependencia. Cuando participamos de la Santa Cena, apreciamos nuestra interdependencia con los demás creyentes. Y esto es muy valioso, te digo, ese es un símbolo de madurez. De alguna manera, muchos de nosotros podemos ser buenos cristianos aislados de los demás. Pero es cuando aprendes a vivir tu vida cristiana interdependiendo de otras personas, tú proveyendo, tú sirviendo, tú amando, tú queriendo, tú entregando, y a la misma vez tú recibiendo, tú siendo amado, tú siendo afirmado. ¿Te das cuenta? Algunos de nosotros no sabemos ser interdependientes en nuestro matrimonio. Y llegamos a conclusiones tan patéticas como: tú te encargas de eso y yo me encargo de esto. Y así vivimos nuestra vida como 2 compañeros de cuarto o como 2 hermanitos. No, tiene que haber interdependencia. A ver, digan los matrimonios: interdependencia. Wow. Interdependencia. Mi amor, no solamente tú lavas los trastes, yo me encargo ahora. Interdependencia. Mi amor, no solamente a mí me toca ir a trabajar. Esta es una temporada en donde, o más bien, no, mi amor, no solamente a ti te toca ir a trabajar. Esta es una temporada en donde yo sé que tengo que apoyar. ¿Sabes qué? Voy a buscarme una chambita para apoyar. Interdependencia. ¿Sabes qué, mi amor? No solamente tú te encargas del patio y yo me encargo de adentro, sino interdependencia. O yo me encargo de trabajar y tú te encargas de criar a los hijos. No, interdependencia. Di conmigo: interdependencia. Eso es madurez. Eso es madurez. Pero no sabemos, porque pensamos que la madurez es ser independientes aún en el vínculo del matrimonio. Y el Señor nos dice: no, no es así. Se van a unir y van a hacer ¿qué? ¿Van a hacer qué? Ustedes ya lo saben, ¿se dan cuenta? Una sola carne. Una sola carne. Mis hermanos, tenemos que apreciar el hecho de que somos un cuerpo y aceptar la realidad de que nos necesitamos mutuamente. La mesa nos recuerda que estamos conectados no solamente con Dios, sino con su familia. The table reminds us that we are connected to God and to His family. En la mesa del Señor, en otras palabras, no hay VIPs, no hay asientos reservados. Todos comemos, escucha bien, todos comemos del mismo pan y todos bebemos de la misma copa sin distinción.
Y eso nos recuerda que nos necesitamos mutuamente y que debemos de vivir la vida cristiana en unidad, y que cuando nosotros fallamos y vivimos en pecado, no solamente nos afectamos a nosotros, sino lamentablemente también afectamos a la iglesia del Dios vivo. Por eso la Santa Cena nos confronta. ¿Sabes que a lo mejor tú eres una persona que dice: Señor, ¿por qué no te mueves de una manera más impresionante? ¿Por qué no hay un impacto mayor de parte de tu iglesia en la comunidad? ¿Por qué no vemos muchas vidas transformadas y muchas personas viniendo a Cristo Jesús y recibiendo el mensaje de salvación? Hazte todas las preguntas que quieras hacerte. Una de las muy posibles respuestas es porque no estamos en comunión con el Señor. Y aún la iglesia vive en pecado. Y cada vez que llega la oportunidad de participar de la Santa Cena, el borrachito no toma de este vino, pero está contento con el vino que se avienta y lo aloca allá afuera. El glotoncito no participa de este pan, allá se come todo el mundo y hasta la gente, toda la comida del mundo y hasta la gente, pero aquí no participa. La persona que es crítica de los demás, aquí no puede venir y encontrarse con otras personas porque solamente sabe hablar en contra de ellas. El tiempo de comunión es un tiempo en el que somos confrontados por el Señor y nos dice: así te amé, así te amé. Tienes que aprender, por lo tanto, a amar a las demás de la misma manera. Pablo dice en el versículo 29: porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe para su propia condena. Luego dice en el versículo 31: si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense los unos a los otros, porque al parecer los corintios llegaban todos los que tenían feria y los que tenían comidita temprano, y les decían a los pobres, la reunión era a las 2 de la tarde, ¿ok? Pero le decían a los pobres que obviamente no iban a traer nada: la reunión es a las 4. Y luego llegaban los pobres a las 4 y no había nada para ellos. Y por eso el Señor nos da esta lección: aquí no hay niveles de espiritualidad. Aquí nadie es más importante que nadie. Aquí todos estamos al mismo nivel, a los pies de la cruz. Por lo tanto, mira, nada más, si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Como puedes ver, es posible estar físicamente juntos, pero divididos de corazón. Pero el Señor tiene una mejor idea para ti. Oh, claro que sí, Él tiene una mejor idea para ti. Ahora que mis hijas están casadas, ellas animaron a sus esposos para que tuviéramos una reunión familiar cada semana, cada domingo. Los domingos por años han sido mis días favoritos. Los domingos por años han sido días en donde disfruto estar con la familia del Señor. Y son días cansados desde que comencé a ser pastor y estar desarrollando mi vida en el ministerio. Son los días más largos en mi semana. El anillito este que tengo aquí, si ustedes saben, el Oura Ring, te checa tus signos vitales para ver cuánto ejercicio tienes y toda la historia, ¿no? Y luego les platico más de eso. Pero el día en que mi corazón está más pum, 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 ¿sabes cuál es? El domingo. Y es a esta hora. A esta hora y cerquita de la 1 de la tarde, cuando estoy haciendo lo mismo con la congregación que se reúne a las 12:30. El domingo es un día especial e importante para mí. Y terminamos cansados de estar aquí generalmente. Yemima y yo necesitamos un nap, una siestecita. Pero ahora la siestecita es corta, tienen que ser 20 minutos para no despertar modorros, porque hay que limpiar, hay que arreglar, porque mi familia llega a las 6:30 de la tarde.
Y la comida tiene que estar lista. La casa tiene que estar lista. El patio tiene que estar listo. Todo tiene que estar listo. ¿Por qué razón? Porque los amo. A cada uno de ellos, no solamente a las dos, no solamente a mis hijas, a cada uno de ellos. Este fin de semana tuvimos el privilegio de ir a acampar los 6 de nosotros juntos y fue algo hermoso y especial. Mis hermanos, todo esto para decirte que mi mismo deseo, el mismo deseo que siento con mis yernos, el mismo anhelo que tengo, que ellos se sientan en casa cuando nos visitan. Mi anhelo es que así se sientan ustedes también en casa cuando vienen a las reuniones con el pueblo de Dios. Y que nuestro tiempo en la mesa del Señor nos ayude a todos y cada uno de nosotros a crecer y a madurar. Que podamos animarnos mutuamente y apreciarnos los unos a los otros. Y no a tratarnos como extraños. Porque no somos extraños. Somos